sobreexplotación de las pesquerías, falta de relevo generacional, una flota en declive, amenazas que configuran un negro futuro para la pesca artesanal. Sí, está disminuyendo, porque también cada vez hay menos pescado de otros tipos y menos ayudas, menos formación, está disminuyendo la pesca de las artes menores cada vez más. Cada vez hay menos embarcaciones. Esto que si seguía así que no iba a funcionar. En busca de una alternativa rentable, sostenible e ilusionante, los pescadores de pulpo del occidente de Asturias solicitaron el sello MSC para su pesquería. Contra todo pronóstico, su iniciativa tendría un éxito con resonancia en todo el mundo. Pues su objetivo inicial era diferenciar su producto, el pescado que ellos capturaban, de cara al mercado. Estaban convencidos de que el aspecto tradicional de sus pesquerías le daba un valor añadido que debía conocer el consumidor. El estándar de pesca sostenible MSC está reconocido internacionalmente. En las cofradías asturianas del occidente consiguieron la primera certificación de pulpo MSC a nivel global. La pesca de pulpo con nasas es una pesquería de marisqueo y, por lo tanto, es competencia exclusiva de la Dirección General de Pesca Marítima del Principado de Asturias, que la gestiona en su totalidad. En la zona occidental de Asturias, desde la campaña 2000-2001, se viene gestionando la pesquería a través de un plan de gestión que tiene una regulación específica y conlleva además un monitoreo y un seguimiento biológico y de los desembarcos, más concreto que en otras pesquerías. En el caso del pulpo se dispone de datos de capturas declaradas por los pescadores, gracias a que hay toda una historia de 20 años del plan de gestión que ha permitido recoger esos datos, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es aplicar unos modelos que se llaman modelos de deplección que permiten utilizar estos datos de capturas para hacer una evaluación del stock. Hoy en día sabemos, en base a los datos científicos y a la información científica, que es una pesquería sostenible y que tiene futuro como tal. El plan de gestión del pulpo ha implicado, sobre todo en los últimos años, una cooperación bastante importante entre el sector pesquero, la administración, investigadores, etc. Y eso ha dado lugar a una pesquería bien gestionada, en la que todos los sectores están obteniendo beneficios y, por lo tanto, yo creo que este modelo sí sería transferible a otras pesquerías o a otras comunidades, etc. En muchos lugares del mundo, pues tanto el sector pesquero como el de la gestión como los científicos se fijan en esta pesquería como caso interesante. Lo que llamó la atención de los pescadores bretones sobre la pesquería de pulpo en Asturias fue que se beneficiaba de unas normas de gestión que se establecieron tras varios años de reflexión y apoyo de los científicos y de la administración. Nos gustaría inspirarnos en este modelo para ver cómo podemos reproducir determinadas normas en el contexto bretón. Y además, al ser un estándar reconocido internacionalmente, consiguieron atraer el interés de mercados a lo mejor a los que no se habían ni siquiera imaginado que podían acceder. Y tenía que ser en todas las cofradías. Aquí somos 4, pero tanto para Galicia como para cualquier otro sitio tenía que animarse todo el mundo. Fuimos los primeros y nos costó trabajo y un poco de esfuerzo y un poco de tal cada uno, pero bien, estamos todos muy contentos. Haciendo un plan de explotación así, va bien. Ahora sí es pesca sostenible.